Les invito a abrir sus Biblias, los que las tengan en la mano, y si no, creo que las van a proyectar allí. No había visto la portada, pero está preciosa. Así es como se va a titular la exposición de hoy. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, desde los versos 11 al 19, y yo voy a hacerlo en la Reina Valera del 60, que es la que estoy acostumbrado, aunque suelo manejar otras para estudiar, pero me gusta esta para predicar. Dice así en el versículo 11: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se apartaron de lejos, o se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Un texto que ya hemos leído en muchas ocasiones, ¿verdad? Que no es nuevo para nosotros. Y hemos escuchado predicaciones a lo largo de los años en cuanto a ello. Y encontramos aquí la idea central compuesta en varios puntos que destacan y nos enseñan. La primera de todas es una petición grupal de misericordia. Aquel grupo de 10 hombres clama a Jesús: Jesús, Maestro. Reconocen que puede. Le reconocen por encima de cualquier otro profeta que había estado por allí. Ten misericordia de nosotros. La segunda cosa es que reciben una sanidad en grupo. Los 10 fueron sanados de lepra. Y si ustedes estudiaran un poco lo que es la lepra, las consecuencias, el alejamiento que puede producir, van a ver y sentir cómo estas personas se sintieron desplazadas de la sociedad, aún de lo religioso. Y allí vemos esa segunda parte donde el Señor actúa. Y la tercera cosa que vamos a ver aquí es la salvación unipersonal. Y ahora vamos a ir desarrollando el hecho de que yo digo unipersonal. Encontramos aquí que 10 hombres, marcados por la lepra, claman con esperanza a Jesús. Ellos habían escuchado, ellos habían oído que Jesús estaba obrando. Y fíjense todo el proceso anterior y posterior que iré comentando. Da pie para saber que ellos sabían a quién le estaba pidiendo. Él responde con misericordia y lo sana. Sin embargo, solo uno regresa para agradecer. Y en ese encuentro personal, su fe lo lleva a recibir algo más grande que la curación, la salvación. Estos hombres no solo sufrían la enfermedad física, sino que también eran rechazados por la sociedad y la religión. Observen el texto. Desde lejos gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No podían acercarse a nadie.
E incluso los historiadores dicen que ellos llevaban como una campanilla y gritaban: leproso soy, leproso soy. Y la gente se apartaba. Los tenían fuera de la ciudad y ahí ellos malvivían o vivían como podían. Me imagino la angustia, el dolor, la depresión, la soledad a la que estaban sujetos. Y Jesús, sabiendo todas estas cosas, tuvo compasión de ellos. Eran considerados intocables, invisibles y marginados. Eran los parias de la sociedad y en parte del sistema religioso. En la India hay una clase de personas que es la escala más baja, vista desde la sociedad, que hacen los trabajos más sucios, los más indignos. Ellos no pueden escalar, no pueden salir de ese grupo. Le llaman los parias, los más pobres. Son los que limpian los váteres, son los que hacen las limpiezas más sucias. Lo que los demás no quieren hacer, les toca a ellos hacerlo. Y han asumido esa forma de vivir, han asumido esa costumbre que para nosotros es ofensiva. ¿Cómo el ser humano no tiene derecho a salir, crecer, aumentar? ¿Cómo no tiene derecho? ¿Por qué? Sin embargo, allí en la sociedad vemos que sí, que están marginados, lo aceptan y viven como tal. Parias de la sociedad y en parte del sistema religioso. Este relato nos enfrenta a una gran realidad y vamos a ver aquí un par de cositas que se desarrollan y salen de este texto. Son muchos, y presten atención porque esto no es cosa mía, esto se desprende del texto si lo leen con detenimiento. Son muchos los que reciben de Dios, pero son pocos los que agradecen. Muchos son curados, pero no todos tienen salvación. No me estoy inventando nada. Aquí está escrito, léanlo. ¿Cuántos fueron a Jesús? 10. ¿Cuántos volvieron? 1. Eso implica también una aplicación para nosotros hoy día. Hoy vamos a analizar este relato bíblico con el deseo de ser como aquel que regresó. Queremos responder a la misericordia de Dios con agradecimiento, con obediencia y una fe que lleva a la salvación. ¿Verdad que todos deseamos y siempre, como estamos diciendo en los cultos de oración, abrimos nuestras bocas solo para pedir, pero no utilizamos todo nuestro ser para servir? Eso se ha convertido en algo normal y sin embargo eso no lo respalda las Escrituras por ningún sitio. El que cree, nace de nuevo en Cristo, tiene que tener una transformación, tiene que tener un cambio. Las circunstancias de la vida pueden ser mejores o peores, pero nuestra actitud y nuestra conducta tiene que ser de cambio. Yo he recibido el milagro de Dios, el cuidado, pero realmente he recibido la salvación de Dios porque uno solo vino. Y así está nuestra sociedad. En el contexto bíblico, antes de lo que leí, en Lucas 17, del 1 al 10, dice, lecciones sobre la creencia, el perdón y la sumisión. Jesús ya venía preparando a la audiencia acerca de lo que él iba a decir y lo que iba a tratar con estas 10 personas que imploraban misericordia. Jesús estaba enseñando a sus discípulos los principios del reino de Dios. En particular, la importancia del servicio humilde y obediente.
Cuando se habla de humildad, es exponernos tal como somos, ayudar en lo que podemos. Pero cuando se habla de obediencia, se está hablando de negación del yo para que sea Él en nosotros. Qué difícil se nos hace cuando tenemos que renunciar a lo que son mis deseos, mis caprichos, mis necesidades primarias. Siempre voy buscando primeramente yo y luego yo, y cuando termine para mí todo, pero no busco en obediencia servir con misericordia como Jesús expresa aquí. Muchos clamaron, pero uno solo volvió. Tenemos que reflejarnos también en ellos. Vemos aquí la importancia del servicio humilde y la obediencia. Lo que se relaciona con la respuesta del samaritano, que regresa humildemente a dar gracias. Cuando iba de camino, él nota que ya su piel empieza a quitarse esas manchas, que su piel podrida ya no está ahí, y tenía que en obediencia presentarse al sacerdote y decirle: mira, yo era leproso, pero mira, Jesús ha hecho el milagro en mí. No lo hizo al instante en el que ellos clamaron: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. No lo hicieron en ese momento. El Señor, ¿qué le dijo? Ve a los sacerdotes y que te vean. Y mientras iban, fíjense, una fe en acción. Cuando hay obediencia, hay bendición. Esa fe en acción los llevó a ser sanados. Ya no eran parias de la sociedad, ya no eran marginados de la sociedad. Ahora viene a ser uno más de la sociedad, pero no estaban completos. Faltaba la salvación. Cuando la salvación no está en el ser humano no está completo. Recuerdan que siempre hablamos: nacer, crecer, reproducir y morir no tiene razón de ser. Somos creados para gloria y honra de su nombre. Y si no cumplimos esa parte de nacer de nuevo en Cristo y venir con un corazón agradecido y con un corazón dispuesto a la obediencia, si no hacemos eso, entonces tenemos que vernos en qué condiciones estamos. Si yo recibí el milagro de ser recibido, de ser animado, ¿todavía me falta el milagro de la salvación? Y no es porque Dios la haya negado, es porque yo todavía no me he decidido. Son dos cosas diferentes. En el mismo capítulo 17, del 20 al 37, encontramos el contexto posterior, advertencia sobre el reino de Dios. Fíjense, primeramente, la creencia, el perdón y la sumisión. En segundo lugar, Jesús ahora empieza a tocarle lo que va a acontecer en un evento futuro que está ya desarrollándose en nuestro tiempo. Jesús cambia de tema hacia la escatología. La escatología es las cuestiones finales. ¿Qué van a suceder al final? Enfatizando que la fe y la respuesta individual al mensaje de Dios son esenciales. Si Dios no recibe de tu parte un me comprometo, un aquí yo estoy, un te reconozco, Señor, y una obediencia contra fe, fe, más fe, más fe. Si yo no aporto esa parte, entonces tengo que cuestionarme. Si yo dejo que las circunstancias de la vida, las reacciones que la vida me produce, el malestar, todas estas cosas venzan, me alejen del corazón de Dios, entonces yo tengo que pensar: fui sanado, fui acogido, pero todavía no soy salvado. Y no es porque Dios no la dé, no estoy hablando de eso. Dios ofrece la salvación al ser humano. Él representa a aquellos que disciernen la presencia de Dios, el leproso, y responden con fe y gratitud y cualidades necesarias para entrar en el reino.
Si hablamos del contexto religioso y cultural, la lepra, como le dije, es una enfermedad terrible. Yo no sé si ustedes han visto revistas en las que se pasan misiones contra la lepra para ver y ayudar en lo que podamos. Hoy día, a Dios gracias, la lepra tiene cura, tiene tratamiento. Pero en aquel tiempo no había tratamiento. Si no ejercía Dios el milagro, aquellas personas iban perdiendo la sensibilidad, sus carnes se caían, se podrían y tenían que ir cubiertos porque eran feos a la vista. Sin embargo, hoy esa enfermedad tiene cura, tiene tratamiento. Puede ser que si te la coges media avanzada te quedes con esa parte afectada, esa carne ya que te falta, que se estén los huesitos al aire, que estés mal, pero puede pararse ahí y puede hacerse crónica y tú seguir viviendo hasta que Dios disponga. En el contexto encontramos esa enfermedad. Y allí en Levíticos capítulo 13 y 14 nos desarrolla que eso produce una separación social. Tienes que distanciarte de las personas para no contagiar. Y también produce un distanciamiento espiritual. El que haya pasado por una depresión sabe lo que es sentirse solo. Sabe lo que es sentirse no tener ganas de seguir viviendo, de aguantar la vida por aguantarla. Sabe a lo que se está refiriendo cuando hay una crisis espiritual. En cuanto a los samaritanos, ¿quién eran esta gente? Porque eran 10 y uno de ellos, el que volvió, era samaritano, considerado impuro, considerado como maldito. Aunque no hubiese tenido lepra, era un maldito para la sociedad judía. ¿Recuerdan aquella mujer que se acercó al pozo, la mujer samaritana? Ella se acercaba sola a la hora de mediodía, cuando más calor hacía, se acercaba sola. ¿Por qué? Porque era despreciada por el resto de la sociedad, pero tenía una necesidad imperativa de sed, tenía que beber, y allí, en esa necesidad imperativa, tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Recibe el agua del pozo para saciar su sed física y recibe el agua de vida eterna para transformarla, para cambiarla. Y vemos la respuesta de esta mujer. Cuando ella llegó al pueblo, le habló a los demás y los demás por curiosidad quisieron saber. Ven, hay una respuesta de agradecimiento de aquel que ha nacido de nuevo, de aquel que ha sido transformado. Hubo una respuesta. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, allí desarrolla la causa por la cual los samaritanos estaban metidos dentro del territorio de Israel. Y es que en la división, el reino del sur y el reino del norte eran 10 tribus y las del sur eran 2. Y ambos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y el reino del norte, esas 10 tribus, fueron castigadas por el rey de Asiria. Y el rey de Asiria dice, divide y vencerás. Entonces, ¿qué hizo? Llevó en cautiverio a gran parte de la nación, lo sacó, al sacarlo de sus hábitos, de sus costumbres, de su cultura, pues ellos tenían que adaptarse a donde fuera, a la cultura que fuera. Y eso los iba a corromper. Pero no quedándose contento el rey, trae extranjeros y los mete en la tierra de Israel. Mezclan cultura y religión. Por eso los judíos mantienen hasta el día de hoy que el samaritano es impuro, es maldito. ¿Por qué? Porque hubo una mezcla de cultura y religión, provocada por el exceso de pecado de cada uno de los israelitas. Todos, dice la Biblia, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Y miren cómo he titulado la exposición para hoy. Manifestaciones de la misericordia de Jesús. ¿Cuáles son las manifestaciones? La primera de todas, ante el clamor de estos hombres, respondió Jesús. Versículos del 11 al 13.
Vuelvo a leerlo por la importancia que tiene. Y ellos decían en la distancia, a grito pelado, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. La palabra misericordia es eleeso en griego y significa tener misericordia, una súplica por compasión o palabra u obra. 10 hombres con lepras, conectados por un padecimiento, claman desde una distancia. El ser humano es leproso. Ha nacido contaminado por el pecado. El ser humano necesita el acercamiento, necesita el milagro y necesita la redención. Hoy día están proliferando muchos que ofrecen el oro y el moro, son profetas y muchos de ellos prometen sanidad, restauración, pero realmente no los conduce a la salvación. Hacen un gran número de personas, reúnen multitudes, pero luego a la hora de la verdad, ¿dónde están esas multitudes? De ahí que se desprenda, muchos son llamados y pocos escogidos. El desarrollo de este texto tiene que ver mucho con nosotros. Nosotros éramos como esos 10 leprosos. Jesús vino al encuentro nuestro y nosotros respondimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y cuando ya fuimos restablecidos y conseguimos las metas, lo que esperábamos o que deseábamos para salir adelante, nos mantuvimos en la distancia. Hasta otra, Señor, cuando me vea apurado ya volveré. No lo decimos, pero lo hacemos, es la mentalidad del ser humano. Y eso conduce a un alejamiento donde la oportunidad cada vez se distancia más. Nosotros no manejamos el tiempo. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda. Y usamos el tiempo diciendo, ya tendré oportunidad de venir a reconciliación con el Señor. La Biblia habla de que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de la oportunidad. No podemos posponerlo a mañana. Reconocen quién es Jesús y lo llaman maestro. Allí en aquel periodo llamar maestro era decirle que la sabes toda, eres un hombre sabio, tienes recursos, tienes poderío, tienes señorío. Solo los fariseos, los que estudiaban en las escuelas teológicas y los que provenían de una familia de servidores, eran reconocidos sacerdotes y maestros. Y Jesús venía de una de las tribus más sencillas, de las más pobres, pero Él vino y nació con un propósito de recuperar al ser humano. Jesús no los cura de inmediato, en cambio les pide que vayan a cumplir con su deber. Aquí tenemos que introducir una aplicación para nuestras vidas. El sufrimiento puede acercarte a Jesús, pero es necesario que obedezcas a pesar de no ver todavía los resultados. Ahora pregunto, y esta se la tiene que aplicar cada uno. Yo no estoy aplicándole la pregunta a nadie. Yo la pongo en el aire y cada uno toma la decisión que quiera. ¿Estás avanzando con fe mientras esperas? Yo no sé cómo están ustedes en cuanto a las noticias mundiales, si están al día o no, o si las escuchan, o no quieren saber nada de ellas, porque ya bastante problema tiene usted con lo que tiene cotidiano, la casa, la familia, esto, lo otro. Pero miren, el problema mundial ya no es solo Medio Oriente, sino la Europa del Este, el continente oriental, China. Tienen bombas, las cuales las pueden soltar
ni notas la explosión. Solo es una radiación que te puede consumir de arriba abajo. Quema todo lo eléctrico queda caput, roto. Aquellos que tienen marcapasos o tienen problemas y tienen que llevar equipos electrónicos en su cuerpo, quedan paralizados. Son capaces de conseguir el poderío mundial y son capaces de hacer estas cosas, lanzar contra el ser humano. Estamos en la época más peligrosa que la historia conoce. El avance y el conocimiento de las profecías se están revelando. Nosotros tenemos que conocerla y tenemos que saber en qué condiciones estamos y si en cualquier momento que Dios nos llame o ocurra una desgracia de esta, estamos preparados para marcharnos. Hemos recibido en la gracia de Dios sanidad. ¿Nos falta recibir la salvación? ¿O tienes la salvación y la tienes descuidada? Que esa también puede ser. El milagro realizado por Jesús. Y sucedió que mientras iba fueron limpiados casaripsos. Y significa purificar, limpiar de pecado o de enfermedad. La sanidad se produjo al seguir la orden. Muchas veces nosotros esperamos que se haga primero el milagro para luego obedecer. No, el Señor te dice no. Él los mandó, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ah, pero señores, vinimos a buscar tu milagro. No, ustedes vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras iban caminando, el milagro se iba produciendo. Dios valora la fe que actúa, más que la que espera las señales de primero. No, primero quiero que me sane y luego te voy a obedecer. No, Dios no trabaja así. El chantaje ese con Dios no funciona. Señor, te pido, te exijo, declaro. Eso no son principios bíblicos. Eso no está aquí. Usted no puede obligar ni declarar si Dios no le ha dicho. Y decretar menos. Eso lo hacen los políticos. Dios actúa en la medida en que tu fe se pone en movimiento. Quiero que razones por un momento. Y esto cada uno tiene que aplicarse a sí mismo. ¿Cómo está tu vida en estos momentos? ¿Cómo está tu situación? ¿Empobreces, enriqueces? ¿Estás animado? ¿Estás caído? ¿Estás con ilusiones o desilusiones? ¿Estás que si estás y no estás? ¿Vives y no vives? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es tu acercamiento a Dios? Porque si tu propósito de acercamiento es que te solventen la situación, pues déjame decirte, y la palabra de Dios dice, estás equivocado. Pero si el acercamiento a Dios es porque realmente encuentras en Él esa mano amiga que te saca de las profundidades, te saca del lodo y te pone en un lugar firme y te promete que de ahí no te vas a caer y te promete que donde vayas vas a andar sobre firme y te promete que cuando partas de este mundo vas a estar en la presencia, en la eternidad, cerca de Él y con Él. Oiga, ¿creen que merece la pena descuidar una salvación tan grande? Sigue la guía de Dios, incluso si aún no has visto el milagro. Yo me pasé muchos años orando por la salvación de mi madre y de mis hermanos, muchos. Y le decía al Señor, Señor, pon a alguien que le hable a mi madre y a mis hermanos. Quizás a mí no me quieren escuchar. Y ellos habían visto mi transformación, de cómo yo era. Yo un prenda bueno. Y ellos vieron cómo era. Y mi madre vio mi transformación, mis hermanos la vieron también. Y escucharon de Dios. Para sorpresa mía, un domingo estaba yo predicando en una iglesia
estaba toda esa semana dando unas conferencias en esa iglesia y ese domingo era el final. Y un hermano mío que estaba pasando una crisis habló conmigo la noche anterior. Y yo le dije, Orlando, acompáñame a la iglesia para que no te quedes solo. Y estás y conoces gente. Me dijo que sí. Llegó el domingo a las 3 de la tarde, le dije, Orlando, prepárate que nos vamos. Dice él, mira Carmelo, después de haber hablado contigo me siento mejor. Voy otro día. Vale, no hay que forzar la situación. Pero mi madre estaba en la cocina y me dice, Moreno, yo voy contigo. Me sorprendió, pero le dije, venga vieja, prepárate y vámonos. Se preparó, vino. Y cuando entramos en la iglesia, yo tenía que sentarme aquí delante porque me tocaba predicar a mí. Mi madre se sentó en la última banca de atrás. Cuando yo terminé de orar, hice un llamamiento. Y para sorpresa mía y bendición, la primera que se puso en pie y empezó a acercarse hacia adelante fue mi madre. Yo orando a Dios para que otro pudiese hablarle y viniese a sus pies. Y Dios me concedió a mí el privilegio de traerla a los pies de Cristo. Cuando yo le pregunté, vieja, ¿qué te impulsó a levantarte? Dice, es como si alguien me cogiera de la mano y me acompañara hacia adelante. Dios obra cuando menos esperamos, pero hay que creerlo. Nosotros tenemos que seguir haciendo, creyendo, aunque no veamos. Era lo que se dio. Vayan a los sacerdotes. Y cuando iban camino a ellos, por la obediencia, fueron sanados. Por obediencia. No lo haga por justificarse. Lo que usted haga, haga por amor, en obediencia a Dios para que reciba la bendición de Dios. Él obra a lo largo del camino. Cuando empezamos a caminar en un sitio pedregoso, vamos dando resoplío porque tengo que estar esquivando piedras y demás. Pero cuando ya he pasado muchas veces por ese camino, ya hay una vereda hecha por la que puedo seguir caminando. Y entonces ya voy directamente a donde quiero llegar. ¿Recuerdan la poesía? Caminante se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Hay que ponerse en marcha y aunque no veamos claro, tenemos que seguir pasito a pasito hacia adelante en obediencia, sabiendo que la obediencia esa es la que agrada a Dios. Si le desagrada, créanme, usted se va a sentir que se le pasan los días y como que la cosa no va con usted, pero cuando se va dando cuenta se va sintiendo depresivo, sin ganas, hundido, como que le miran mal, como que no le atienden, como que... Y usted empieza a buscar cabeza de turco, como que todos tienen la culpa y yo no. Ay, cabeza de chorlito. Yo no puedo culpar a nadie de mis acciones. Soy yo el primer culpable. Cuando tengo escasez, cuando no hay alegría, cuando no hay consuelo, cuando todo me va de mal en peor, cuando tengo que analizar qué es lo que me está conduciendo a esa situación. Y no quiero decir con esto de que estando en Cristo no vamos a tener problemas. Eso no es cierto. Quizás se nos multiplica o triplica el problema. Pero estando en Cristo es mucho más fácil de llevar. Jesús salva al obediente, agradecido y reverente. Y era samaritano, odiado. Jesús, eso del hecho de pasar por Samaria, ya lo condenaron. Por Samaria, un judío daba un rodeo grandísimo para llegar al sitio y no pasaban nunca por Samaria porque consideraban el sitio maldito. Y a los samaritanos ya ni les cuento. Pues entre los 10 leprosos, un samaritano. Si no tenía poco con su enfermedad, todavía se le sumaba el desprecio por ser samaritano. Y Jesús ve que no hace acepción de personas.
blancos, negros, grandes, pequeños, niños, ancianos, todos caben en la misericordia de Dios. Todos caben en la misericordia de Dios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, jupóstrefo, el significado profundo, glorificando a Dios, ¿con qué? Con una voz apocada. A gran voz, se vio libre, se vio limpio, se vio agradecido, porque había sufrido por años el desprecio de la sociedad, la soledad, el aislamiento, la depresión, y ahora de buenas a primeras se le clarifica, y todo el mundo es capaz de abrazarlo y de amarlo. Glorificando a Dios con gran voz, se arrodilla delante de él, le agradece, y era samaritano. ¿Tiene Dios presente quién eres tú? Da igual de dónde procedas, da igual lo que hayas hecho, su gracia está ahí y quiere alcanzarte. Solo uno regresa lleno de alegría y se arrodilla ante Jesús. Era samaritano, considerado forastero por la fe judía. Jesús no solo lo elogia, sino también le brinda salvación. Tu fe te ha salvado. Como dice un andaluz, sozo. En griego es S-O-Z-O. Sin embargo, para un andaluz es con Z, zozo. Alguien que no tiene gracia, alguien que no sabe reírse, alguien que no recoge el chiste. Siempre está con el rostro fruncido, como que todo el mundo le debe. Para el andaluz es un zozo, que zozo eres, hijo. Es lo que ellos dicen. Sin embargo, la palabra esta, el significado en el griego, koiné, significa salvar, librar, proteger, hacer salvo, librar, misericordia, perseverar, sanar y sanar. ¿Les parece poco todo lo que aporta la palabra? Una simple palabra. No todos los que reciben sanidad son salvos. Y eso lo he observado en el paso de los años. He hablado con personas. Hoy se convirtieron tantos. Oh, qué bueno, gloria a Dios. Y al siguiente domingo se convirtieron otros tantos. Digo, amén. Ya está creciendo el reino de Dios. Pero cuando pasa el tiempo, ¿y dónde está el montón de aquella semana y el otro montón de la otra? ¿Dónde están? Fueron estimulados, pero no alcanzaron la salvación. Jugaron con sus sentimientos, pero no los llevaron a los pies de Cristo. El no llevar a una persona a los pies de Cristo conlleva mucha responsabilidad para nosotros, que sabiéndolo, utilizamos solo las emociones. No, las emociones son importantes en el ser humano, pero más importante es el mensaje salvífico, el mensaje de salvación, que usted cabe dentro del cuerpo de Cristo. Usted cabe y es anotado en el libro de la salvación. Usted es cabe y es reconocido hijo de Dios, heredero y coheredero con Cristo. No importa de dónde sea, no importa quién sea, no importa lo que haya hecho. Aún el más despreciado de la sociedad, Dios extiende su mano para salvarlo. Te pregunto, ¿has vuelto tú? Porque recibiste sanidad, pero recibiste salvación. Y sí la recibiste, pero no disfrutas, no la vives. ¿Dónde te quedaste? ¿En qué tramo del camino te quedaste? No es tarde. Todavía está la gracia de Dios actuando y llamándote por tu nombre. Ven, quiero arreglar contigo, quiero relacionarme contigo.
quiero que andes conmigo. No quiero que sigas sufriendo solo, quiero acompañarte. Quiero satisfacer tu alma. Quiero ser tu proveedor en todos los sentidos. Concluyo. Clamor de misericordia respondido por Jesús. Milagros realizados por Jesús. Jesús salva al obediente, agradecido y reverente. Y ahora esto va para todos lo que voy a decir. Hoy el Señor continúa buscando corazones que no solo pidan, sino que también regresen. ¿Serás tú uno de los 9 o el que vuelve a los pies de Jesús? Acércate a Cristo. Obtén no solo la sanidad física, recibe una misericordia que salva. Y te dejo para que pienses con el último versículo. ¿Estás como estás? Si decides cambiar el rumbo de tu vida, si decides decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero que esa salvación sea efectiva en mí. Entonces te voy a citar como Jesús le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Que Dios te bendiga y gracias por este tiempo, por la paciencia de escucharme. Siempre intento buscar lo mejor para ustedes. Y a mí me hizo mucho bien y el tener que recapacitar sobre ellos. ¿Dónde está mi fe? Que Dios les bendiga por este tiempo. Amén.